con una de las grandes noticias que nos dio el debate de ayer en el Senado de la Nación por segundo año consecutivo. Se discutió ayer financiamiento universitario y recomposición de los salarios del personal justamente que trabaja en las universidades nacionales. Se ha convertido en ley nuevamente con la amenaza, por supuesto, del veto presidencial también ahí siempre latente. Y estamos en comunicación con Oscar Alpa, él es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Oscar, gracias por atendernos. Buen día. Acá Carla Pelliza te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Carla, ¿cómo estás? Bueno, muy contento por lo de ayer, ¿no? Porque si bien se repite algún parte de una historia, la verdad que el debate en el Senado de ayer fue excelente, con un resultado más que positivo para lo que estamos esperando desde el sistema universitario. Contanos cómo la viviste, porque este es un proyecto que además presentan ustedes, que presentan desde el sector de las universidades, que toman los diputados, que toman los senadores, una mayoría también aplastante, como todas las votaciones de ayer. Así que, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo se llegó a esta sanción? Bueno, es cierto, la verdad que estuvimos el primer cuatrimestre trabajando con un proyecto de ley que lo presentamos, inclusive dos diputadas lo hicieron suyo. Después, por supuesto, en la discusión de diputados fue modificado por las distintas opiniones, con lo cual no es exactamente el mismo proyecto, sino que salió de diputados y digamos, por un lado, muy contento, sobre todo en el debate. Bueno, fui siguiendo ayer por televisión el debate y realmente las apreciaciones de cada uno de los senadores en esta cuestión de que inclusive alguna palabra tan parte de la institución argentina como es la universidad pública, ¿no? Y inclusive estaba el planteo que el 50% de los senadores habían sido egresados de la universidad pública, o sea, estaban sabiendo lo que estaban hablando y defendiendo, todos repitiendo el mismo tema, ¿no? El ascenso social que te permite la universidad pública. Y lo que estaban planteando es recomponer algo que es mínimo como por una situación de funcionamiento de un salario que ha caído enormemente y que nos permitiría por lo menos empezar a trabajar mucho más tranquilo después de 2 años sin presupuesto nacional, ¿no? ¿Y cómo están ustedes? Porque bueno, estábamos planteando en todas las veces que charlamos sobre el tema, bueno, el peligro que corría el segundo cuatrimestre. De hecho, el comienzo del segundo cuatrimestre estuvo dilatado. Se habla de una nueva marcha también del sector de las universidades. Contanos un poco cómo están encarando esta segunda mitad del año, cómo se las están arreglando. Bueno, arreglándolo en buscando distintas situaciones, porque tanto del funcionamiento del sistema universitario estamos inclusive teniendo un importe mensual menor que cada uno de los meses respecto del año pasado, respecto de agosto, septiembre, con lo cual es todo complicado, y el tema del salario que mes a mes va perdiendo contra la inflación. Esto produce un malestar. Y bueno, con esta esperanza de la ley, aunque, bueno, ya la vivimos el año pasado, y entonces un poco ahora que entramos en estos 10 días, esperando que, aunque ya lo anunció, pero esperando que entienda el Poder Ejecutivo que esto es recomponer parte necesaria, o sea, primero, desmentir totalmente lo que se plantea de respecto al déficit público, que generemos déficit público. Esto es históricamente parte del destino de los impuestos nacionales y en la justa proporción que se ha mantenido y que realmente es necesario para estar funcionando. Así que bueno, veremos ahora cómo continúa esto. Pedimos que entienda el Poder Ejecutivo la promulgación. Ya estamos, digamos, en los medios y todo planteado de que ha dicho que lo va a vetar. Bueno, si es así, esperemos que diputados con 2/3 lo ratifique, porque si no va a estar muy difícil poder terminar el segundo cuatrimestre 2025 con la lógica razón y el malestar
vuelvo a decir, de que son los peores salarios en los últimos 40 años, ¿no? O sea, sin esta ley corre peligro el segundo cuatrimestre del 2025 y atado a eso, te consulto, vos decías los 2/3, está siendo bastante difícil el tema de conseguir 2/3, pero se pudo esta semana revertir un veto, que es el de la emergencia en discapacidad. La verdad es que el apoyo que ha tenido la cuestión universitaria, prácticamente de 2/3 había obtenido, ¿no?, en la Cámara de Diputados, y acá, bueno, ampliamente en el Senado de la Nación, salvo los libertarios y algún aliado ahí circunstancial, no también fue aplastante. O sea, las expectativas, si bien hasta el momento que suceda la votación uno no puede decir nada, pero son positivas teniendo en cuenta estos antecedentes. Sí, como decía Carla, o sea, son positivas por esto que ha pasado últimamente. Por supuesto, el enfoque va a estar en diputados, que no pase como el año pasado, estos cambios de algún diputado a último momento, que le hace mal a la política, le hace mal al país, porque, vuelvo a decir, esta ley reemplaza lo que el mismo Congreso, por una cosa o por otra, no aprobó en los últimos 2 años, que es tener un presupuesto nacional. Así que lo de ayer, además, primero nos causó una alegría, pero la verdad que fue imprevisto, porque el martes había comisión y lo lógico es que se trate la semana posterior. Bueno, en realidad hubo 2/3 para tratarlo sobre tabla 48 horas después. Bien. Así que... O sea, fue una sorpresa, también... fue un poco una sorpresa lo de ayer. Sí. Bien. Sí. Además, nosotros tenemos el plenario en Rosario el viernes que viene y después tenemos comité ejecutivo y seguramente allí también tenemos el marco de un congreso de innovación del tema universitario y ahí quedamos inclusive con las federaciones de docentes y de estudiantes reunirnos para analizar la realidad, casi creyendo que ese mismo jueves se iba a tratar en Senado y el miércoles tipo 10 de la noche ahí hubo acuerdo en labor parlamentaria que implicó que iban a estar los 2/3 para que ayer se aprobara y se notó no solo que hubo los 2/3 para tratarlo, sino la aplastante mayoría con que se trató. Entonces, bueno, ojalá que no volvamos, que entienda el Poder Ejecutivo que esta no es una pelea ni nada, ni una cuestión electoral, sino es generar las condiciones básicas para que el país siga funcionando en educación y en salud pública, ¿no? Pienso un poco en cuál puede ser, y lo charlábamos esta semana acá entre nosotros, cuál puede ser el argumento, ¿no?, del presidente, más allá del déficit y qué sé yo. Ayer Atauche, que tiene problemas para leer números de 11 cifras, pero decía cuánto cuesta cada egresado de algunas universidades, como que es muy costoso, ¿no? Como si eso se pudiera medir de ese modo. Pero bueno, la semana pasada sale el Ministerio de Capital Humano a decir: nosotros les vamos a dar un aumento a los docentes universitarios, a los no docentes del 7 y pico %, y me imagino un poco cuál puede ser el argumento del gobierno. Esta gente quiere un montón de plata, quiere comprometer las cuentas macro de la economía argentina, cuando nosotros ya les dimos un aumento salarial la semana pasada. ¿Qué pasó con ese anuncio? ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo lo recibieron? ¿Alguien los contactó? ¿Qué significa? ¿Alcanza? ¿No alcanza? Bueno, tanto los de ayer, digamos, el gran tema es que sobre mentiras se hacen realidades que parecen ciertas, ¿no? Que, por ejemplo, ayer hablaba de universidades con datos, dice, son los últimos datos que tenemos, y hablaba del 2022. O sea que primero están planteando que ni siquiera tiene datos en estos últimos 2 años de gobierno. Y de hablar de universidades que, imagínate, son... Hasta no tener 10 años en la universidad, no tener los primeros egresados, no tener los egresados, porque entre que se constituye la universidad, se aprueba, aprobar las carreras, y tardar 5 años en recibirse, como mínimo 6, 5 los que recién comienzan. Entonces toma una universidad las universidades que tenían 7 años y decían poquitos egresados, claro, y además del 2022, ni toman los egresados del 2024. Bueno, sobre eso, lo mismo decir 14 meses, sin decir fechas, de que no había actualización. Voy a la pregunta tuya que me decías respecto al aumento salarial. Lo que está haciendo el gobierno es inclusive ni siquiera llamar a paritaria, sino que está haciendo es dar los aumentos que
se da en el Estado, que arreglan con UPCN y con ATE, que por supuesto son otros valores, y que inclusive en esos lados se han dado montos fijos que no se le han dado al tema universitario. Ya estos valores estaban acordados con el Estado en julio, con UPCN y con ATE, no sé con los dos, porque yo he sido ofrecido a los dos, y ni siquiera en julio se había dado a los universitarios. Eso era justamente el 1,3 en junio, el 1,3 en julio, y entonces en agosto, retroactivo, anuncian, suman lo que tenían que dar, porque ya lo habían arreglado con el aumento estatal, e inclusive hacia adelante, y entonces plantean este 7 y algo, como si de golpe recibieran 7%, porque además es para los meses futuros, más para mostrar cada uno de los 3 meses, junio, julio y agosto, se perdió contra la inflación. O sea, seguimos con el 35% y esto que se da es por debajo de la inflación y pensando hacia adelante. El 7 y algo sigue en septiembre, octubre, entonces ni recompone lo anterior, está lejos de la inflación, se sigue perdiendo y además lo tenían que dar porque era lo que habían arreglado ya con los empleados estatales. Y lo usan como, bueno, mirá, a las universidades le estamos dando esto, ¿no? Y lo está dando tardío y totalmente insuficiente y no recompone para nada los salarios. Excelente la explicación y también esto otro que mencionabas, ¿no? De cómo hacen las cuentas, cómo intentan confundir, planteando cuánto cuesta cada egresado, que incluso aunque costara medio PBI cada egresado, la verdad es que vale la pena y está muy bien que formemos profesionales en el país. Vimos lo que pasó con el CONICET, que creo que además eso también pone en valor muchísima de la ciencia y del conocimiento argentino. Y te consulto también, porque ayer lo escuchaba a Guado de Pedro, que es el presidente de la Comisión de Educación, que bueno, fue miembro informante, contó un poco el tema del proyecto, y él hablaba, ¿no? También de la deserción que hoy está teniendo el sector, producto de, bueno, los tarifazos en todos los sectores, que cuesta un montón para incluso los estudiantes ir a estudiar, con el tema de las becas, pero bueno, también los docentes, que me imagino que varios decidieron, no sé, ir al sector privado o incluso también dedicarse a otra cosa. ¿Cómo viene eso? Ustedes, ya cerrando el año, ¿tienen medido cómo funcionó este año? Si hubo deserción o no. Sí, hubo, tenemos renuncia mes a mes. La verdad que no teníamos el sistema pensado de este cálculo de deserción de docente, porque lo que menos queremos, pero entonces empezamos a mano a calcular los promedios de deserción en cuanto a que estoy hablando de docentes que por alguna razón particular renuncian o por la jubilación, y vimos cuáles son las renuncias de los últimos 12 meses y lo hemos hecho en distintas universidades y nos está dando 5% por encima del promedio histórico que había. Esto, si lo multiplicamos por los 200.000 docentes, nos da este número que hemos hablado de 10.000, más allá que por ahí en algún periódico se lo pasó un cero más, pero son 10.000 docentes que en el último año por encima, y ayer hablaba, bueno, lo estoy hablando de mi universidad, que es La Pampa, pero ayer estaba hablando con el rector de La Matanza, y decíamos lo mismo, sobre todo en las carreras más estratégicas, donde mayor inversión necesitamos, que son los ingenieros, los licenciados en sistemas, programación, todo ello donde tienen alternativas de trabajo, más que puede ser universidad privada, pero sobre todo eso, algún otro tipo de trabajo donde dice, mira, te voy a ir a la universidad, el gasto de ir, el tiempo que me demora, yo la verdad que tomo algunas horas más, algún trabajo más que tengo hoy por hoy, y bueno, muchos de ellos son docentes que se formaron, que estaban comprometidos, pero indudablemente hoy por hoy no les cierran los números, y sobre todo están tomando otros empleos o están ampliando lo que tenían y están renunciando al sistema. Y vuelvo a decir, en las carreras que más necesitamos y donde conseguir de vuelta un profesor lo solucionaremos paulatinamente, pero que cuesta, para mantener la calidad, 10 años nuevamente para poder tener la misma formación del docente que se fue, ¿no? Claro.
No, tremendo. Te consulto, te hago la última, Oscar, y ya te libero. Vos decís, yo estoy acá en La Pampa y pienso, bueno, decías del encuentro que van a tener la semana que viene en Santa Fe, y te consulto, ¿qué significa una universidad nacional en el interior, en una provincia argentina? Y lo pienso, sobre todo, porque si van a estar la semana que viene en Santa Fe, me llamó poderosamente la atención, y sé que es un solo caso, pero me llamó poderosamente la atención, que una senadora radical como es Carolina Lozada no haya habilitado el debate de las universidades. No hacía falta porque fue aplastante claramente la votación, pero ella decidió votar con el gobierno, tanto en la habilitación del debate como después en la sanción definitiva de esta ley. Entonces me pregunto cómo es, porque Luis Juez decía, yo no puedo votar en contra del INTI, del INTA, porque voy a Córdoba y me matan, la verdad, si hago estas cosas. Y me imagino que una persona radical como es Carolina Lozada, que defiende muchísimo el tema de la educación pública, las universidades, con toda la historia que tienen, y encima en la provincia de Santa Fe, debe ser también importante. ¿Cómo se siente el tema de la universidad pública, de la universidad nacional en las provincias argentinas? Bueno, como te comentaba antes, digamos, a ver, pasó, por ejemplo, los 3 senadores de La Pampa, que hay uno sector peronista, un radical y una senadora del PRO. Bueno, radical y peronista votaron a favor, la senadora del PRO fue una de las abstenciones. Pero pasó sobre todo en diputados, que también que una cuestión espontánea de algunos estudiantes cuando fue convalidado el veto el año pasado, a los diputados que habían votado en contra, estudiantes espontáneamente fueron al aeropuerto local para ir a buscarlo y recriminarle, ¿no? Y esto ocurre. Mira, esta universidad, por ejemplo, ahora el 4 de septiembre cumple 67 años y fue creada casi en simultáneo, 2 o 3 años después, que se creó la provincia. Y bueno, ni hablar Córdoba, ni hablar la UBA, ni hablar... Cada una tiene casi la historia de la sociedad donde está viviendo y que pudo lograr. Y entonces, como decíamos ayer, la mitad de los senadores que estuvo presente estaban formados en la universidad pública y sabe lo que ello implica y a veces traicionar esas cuestiones casi imposible, como decía Juez, digamos, en ese sentido. Pero bueno, algunos creen que el partido está por encima de la sociedad y de la gente y negociaciones que se hacen con otros intereses y no votan esa ley, sino que están votando otra cosa, al fin y al cabo, cuando lo niegan, y la verdad que no es bueno para la sociedad. Viste, en la universidad del interior, como pasa, la verdad que las distancias, ni hablar de acá hasta toda la Patagonia, las distancias son enormes, los lugares de las sedes no es lo mismo, son, digamos, muchas veces hablamos con el rector de Río Negro, que de Viedma y Bariloche hay 1000 kilómetros, para darnos idea entre la sede y otro lugar. Entre nosotros nos quedan 500 y algo, 25 de mayo. Realmente es un sacrificio enorme, pero hace, ayer, peor todavía, ayer justamente el senador hablaba de poco egresados en Tierra del Fuego. Sí. A ver, lo va a comparar con la UBA, si los habitantes de Tierra del Fuego es la provincia con menor cantidad de habitantes, es una isla, no pueden venir de todo el país a la isla, y por más que no salga, a ver, esto hay que plantearlo en defensa de nuestro país. Estamos haciendo realmente tener una universidad que no solo de Tierra del Fuego, sino está planteada como el de las Islas Malvinas, de las islas, ¿no? Pero también las Islas Malvinas, de la Antártida, que es el lugar donde a partir de ahí muchos científicos van a la Antártida. Es no tener idea del territorio, de no tener idea del país, y querer un país quizás centralizado, donde, bueno, solamente haya 1 o 2 universidades y donde sigamos despoblando y no hagamos la soberanía que corresponde. Entonces, también la universidad en Jujuy, la universidad en Misiones, al lado de Brasil, la universidad en Tierra del Fuego, no podés comparar los costos como quería calcular. Claro, como si fuera todo lo mismo. Y bueno, como si fuera todo lo mismo. Oscar, te agradezco mucho por estos minutitos y felicitaciones por lo de ayer.
No, gracias. Abrazo grande. Enorme. Gracias, Carla. Oscar Chao, chao. Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Ayer se convirtió en ley nuevamente el financiamiento universitario y bueno, por supuesto se va a insistir en caso de que el presidente de la Nación vete una vez más esta ley. Últimos segundos aquí de Portate Bien. Portate bien. O no tanto. Carla Pelliza. En las mañanas de Re. En estos últimos 3 maravillosos minutos voy a aprovechar para